Ya estamos de regreso aquí desde Mérida y me acompaña don Manuel Triay, don Bernardo Laris y don Ernesto Herrera. Ernesto, bienvenido una vez más. Bueno, Yucatán, como has dicho, ha estado de moda, pues ya lleva un buen rato estando de moda, pero mi primera apreciación era pues por la seguridad. Ahora ya se necesita ir sumando otro tipo de cosas, como acabas de decir, lo del puerto de altura, ampliar el gas, o sea, una serie de cosas sí, que si no se hacen, no va a seguir llegando industria. Sobre todo la que queremos. Cada vez buscamos una industria de mayor calado y para que puedas lograr eso, el puerto y el gas natural suficiente. O sea, la energía es algo fundamental, tener bajo costo para que seas competitivo. Claro. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Tú vas a Nuevo León y ellos tienen gas natural de hace más de 50 años. Sí, Ernesto, pero es que ellos sí les abrieron la molécula. Exacto, vas al Bajío y en los dos sexenios donde estuvo Calderón y donde estuvo Fox, toda la inversión fue para allá, pero porque toda la infraestructura fue para allá. ¿Qué es lo que necesitamos? Que haya infraestructura en el sureste. Bueno, lo está haciendo el presidente. Se está haciendo, por eso cuando me preguntan qué opinas del Tren Maya, yo estoy maravillado con el Tren Maya. Sí, a favor 100% con eso, porque tú ves cómo salen todos los autos de las armadoras por tren, y trenes de 3 pisos, ¿eh? O sea, otro nivel de transporte, otro nivel de competitividad, y cuando una empresa viene y se va a sentar hablando de una armadora, lo más importante es la logística. Comunicación. Eso es lo más importante. Fíjate que lo que acabas de decir es importantísimo, porque lo mismo fue en el caso de Víctor Cervera cuando hablaron del puerto de altura, y se le criticó mucho. Y al final, pues fue el detonante de toda la península, como dijiste hace un rato. Que hasta hoy, después de eso, no he visto mucho. Pero, a ver si el Tren Maya no resulta ser algo similar. Yo creo que sí, en conjunto nos va a permitir llegar a Salina Cruz, Oaxaca, por tren. Porque lo importante del Tren Maya es que llega a Coatzacoalcos, y allá es el nodo logístico. Y bajamos, miedo, y bajamos hacia... Hasta gente decente. Salina Cruz. Salina Cruz está a 300 kilómetros de Coatzacoalcos por tren. Entonces imagínate, hoy muchas de las empresas yucatecas que están y las extranjeras vienen de Asia hasta Manzanillo, Colima. Allá se montan en un camión y en camión hasta aquí. Fíjate el costo y el tiempo. Teniendo la oportunidad que salgan los contenedores por tren desde aquí y lleguen a Salina Cruz y directo a Asia, y de vuelta, mucho tiempo y mucho dinero se va a ahorrar. Entonces, cuando la logística te permite competir contra esos estados. Porque además se espera que se haga una muy buena inversión en infraestructura para hacer el istmo competitivo y que sea una alternativa al Canal de Panamá. Por supuesto. O sea, quizá nunca el istmo va a tener los costos del Canal de Panamá porque allá pasa el barco, ¿no? De un lado a otro, pero allá está saturado. ¿Lo cortamos? ¿Sí? No, ya está saturado y tienes que hacer a veces unas colas y esperar, y eso ya lo ha encarecido. Es muy caro. Entonces, si funciona el istmo como... la posición, subastas la posición y eso encarece muchísimo. Entonces, el istmo sí se convierte en una opción. Es una muy buena opción. Muy buena logística llegan, y tengo entendido que hasta trenes, ¿no? Van luego en los barcos. Así es, así salen, se sube el vagón completo. Al otro lado. El vagón completo. Sí, mira, y ya los llevan al Pacífico. La realidad... Si nos sumamos como Yucatán a esa infraestructura, hasta Puerto Progreso se vuelve una alternativa de comunicación. Por supuesto, que eso es lo que buscamos realmente. Por eso, como me preguntan hoy, el Tren Maya, una extraordinaria decisión del presidente hacerlo. El corredor transísmico, una excelente infraestructura, porque eso sí le va a dar competitividad a los estados del sur. O sea, que lo que siempre hemos carecido acá es infraestructura. Por eso resultó tan importante lo que hizo don Víctor Cervera con el puerto de altura, porque no había ni siquiera infraestructura, entraban chalanas en aquellas épocas. Hoy al menos ya entran barcos, pero esos barcos ya están muy rebasados, porque un Post-Panamax son más de 100 toneladas de carga. 100,000 toneladas, perdón. Aquí son 36,000. Imagínate la competitividad. Hablaste del Canal de Panamá. Cruzan barcos con 14,000 contenedores. Aquí son ¿En un 200. Barco? Sí, en un 14,000 barco. 14,000. 200. 14, aquí, ¿Sí? 200. ¿Por qué? Porque el calado no lo permite. No da para más. Entonces necesitamos ya dar ese salto para que tengamos fletes más competitivos en el estado
y las empresas que nos interesan más aún se establezcan. Una armadora de autos se va a establecer cuando tengamos un calado adecuado para que pegue un rorro y trepe los autos. Mientras no esté hecho eso, ¿cómo lo sacas? Y el ferrocarril, cuando se termine, que es la otra opción. Entonces, ya teniendo esas dos salidas, por supuesto que puede llegar una armadora de autos para Yucatán. Mientras no esté lista esa infraestructura, es complejo. Por eso trabajamos con Tier 1s ahorita, que sí se pueden mover, pero al final del día me está sirviendo para que sea el ecosistema para una futura armadora. Tenemos los arneses, tenemos los aires acondicionados, tenemos los sellos de los motores, ya fabricándose aquí. Entonces, estamos haciendo el ecosistema para que cuando tengamos esas dos obras de infraestructura listas, ya podamos pensar en una armadora. Yo me voy a salir un poco de esto, aunque esté relacionado. Hablamos mucho de inversiones, de que somos un estado muy atractivo por la educación, por la seguridad, porque somos muy chim. ¿Ok? Es verdad. Sí. Y vemos fenómenos un poco a la inversa. Antes había sectores donde la mano de obra estaba asentada y por tanto era muy barata. Ahora hay sectores donde la mano de obra es deficiente y espero que haya aumentado un poco la remuneración. Mucho. Ok. Si vemos, por ejemplo, en México, país donde hay una política social extraordinaria, porque nunca la habíamos visto, pensamos que la pobreza va en disminución. Y hay estadísticas, incluso oficiales, que nos dicen que no. Ha crecido. Que ha crecido, a pesar de. Sí. Es una cosa inversa a la que uno pudiera esperar. En Yucatán, de finales del gobierno anterior, porque tampoco vamos a cerrar los ojos a lo que se hizo, del gobierno anterior, con una consecución perfecta en este gobierno, hay una inversión extraordinaria, una generación de empleos que nunca habíamos visto, es lógico, porque vamos creciendo el número de habitantes y demás, pero, Ernesto, ¿esto cómo repercute en la gente que no fue a la universidad del gobierno, en la que no se empleó en Leoni, en la que no tiene la capacidad para armar, no sé, cualquier cosa que ahorita se esté pagando? ¿Cómo repercute en el Estado esto? ¿Somos más los pobres? Bueno, está muy difícil, pero así se dice, ¿somos más los pobres? ¿Nuestra pobreza extrema ha disminuido? ¿Nuestra mano de obra fuera de ha crecido, se ha mantenido? Bueno, ¿O ha disminuido? le tengo muy buenas noticias para Yucatán. A ver. Como bien usted mencionó, salieron las estadísticas de Coneval hace 4 días, en donde la pobreza en México aumentó, la pobreza laboral, Es sobre correcto. todo, ¿no? El indicador mostró estados como Guanajuato, como Aguascalientes, como Zacatecas, como Colima, en donde la pobreza aumentó considerablemente. Pero ¿qué pasó en Yucatán? Que es su pregunta. Aquí disminuyó la pobreza laboral. Y le voy a decir por qué. La gran generación de empleos de manufactura de exportación, que todavía ayer sacaron el indicador que Yucatán quedó en primer lugar en diciembre del 22, es el reflejo de las inversiones que estábamos hablando. En el sector manufacturero, en todo México, el estado que generó más empleos formales fue donde vivimos, gracias a Dios, nosotros. Pero ¿por qué pasa eso? No es casualidad, Eso es una Guerrero, causalidad. Bueno, Alejandro Guerrero es un gran aliado, y todo lo que es Index representa de verdad una fuerza laboral de más de 50,000 personas de manera directa, que genera ingresos al Estado en impuestos y en derechos importantísimo, que es la mezcla perfecta Está que tenemos duplicado en que los tener. últimos años ese sector. Sí, y ha crecido muchísimo. Pero además ya no es ese sector que conocimos al principio. No, la verdad es que no. Oye, ya son fábricas maquiladoras completamente diferentes, muy modernas, con un personal calificado muy diferente a como empezó, que todo inicio... Pues, hay que empezar poniendo los cimientos, que eso fue lo que se hizo hace muchos años. O sea, hoy ya estamos construyendo el edificio. Es lo que estamos haciendo. Disminuye la pobreza laboral. Sí, sí, sí. ¿Y la pobreza extrema? La pobreza extrema es un capítulo aparte. Pero hablando de pobreza laboral, ¿por qué disminuye aquí? Porque estamos generando muchísimos empleos
miles de empleos que no se tenían y lo mejor que es dentro de la formalidad. ¿Por qué digo esto? La única manera de abatir pobreza es con seguridad social y con un empleo. Es correcto. No hay otra fórmula. Eso tiene que ser así. Social y un empleo. Y empleo. O sea, un empleo que te dé derecho a un Infonavit para que posteriormente tengas una casa. Ahí es donde sacas de pobreza a la gente. Es correcto. No estoy en contra de la ayuda. La ayuda es una ayuda, pero eso no te saca de pobre, ¿eh? Que es lo que no debemos de confundirnos. O sea, si yo llego y te hago un cuarto nuevo, eres el mismo pobre con 2 cuartos. No sé si me explico. Sí, Sí. perfectamente Entonces, bien. pero si con yo más chamba, porque hay que limpiar. pero si yo agarro y a esa persona le doy un empleo formal en su comunidad, que es algo que estamos haciendo como en Espita, tenemos a esta persona que ya tiene semanal o quincenalmente un salario que está entrando a la familia, le está generando una expectativa de vida mucho mejor y tendrá derecho a una habitación y casa en el futuro. Entonces, esa persona es una vez y ya se arrancó. Ya no tienes que seguir dándole Claro, nada. y es un dinero que circula, ¿sí? Es un el dinero comercio, fresco. todo Exacto. eso se va de... Me preguntaba un compañero de la Seguridad prensa social y empleo, y empleo. empleo formal. Esa es la manera de sacar de la pobreza a la gente. Y me preguntaba un colaborador tuyo, Bernardo, ¿cómo que una horrera en Espita? Pues sí, se Sí, lo está están construyendo, lo vi. una horrera en Espita. ¿Por qué? Porque hay esas 600 familias que tienen un salario que viene del extranjero que ya tienen capacidad de compra. Ah, entonces estos están abusados. Oye, ¿qué municipio está creciendo? Hay maquiladora, hay fábrica, se invierte. Willis, también hay Willis. Y vas generando ese círculo en Es la correcto. economía. Esa economía circular que tanto se habla, tiene que partir de una inversión. Entonces, y de un empleo. Y entonces vas detonando. Entonces, es lo que estamos haciendo ya ahorita en 29 municipios diferentes a Mérida. Entonces, por eso empiezan a ver en Yucatán, habrán escuchado al alcalde decir, se abatió la pobreza en más del 11%. Lo dijo el alcalde. En Mérida, por supuesto, porque el domicilio social es acá, aunque estén trabajando allá. Pero para efectos récords se manifiesta, oye, Mérida salió casi un 11% de la pobreza. Es buenísimo. Mientras en otros estados creció. Usted preguntaba los salarios, la masa del salario. Estamos por encima de la media nacional por mucho. El promedio de la masa hoy es de 408 pesos diarios ante el IMSS. Oye, y Ese es el promedio en Yucatán. ¿Cuánto? 408 pesos. Es el promedio. Es el promedio entre el salario más bajo y el más alto registrado del IMSS. 408 pesos, señores. Oye, Ernesto, y Números oficiales, ¿eh? Está se ha bueno porque incrementado todo cuesta un huevo. Digo, ¿cuánto subió un huevo? Es muy caro Sí. ya. Oye, ¿se ha incrementado el nivel de vida en Yucatán? Sí, sí. Por supuesto que Y sí. también el costo. También. Somos una... También, mira, Mérida es una ciudad muy cara. ahorita estuvimos en ABB, empresa sueca que ya se estableció aquí. Salarios, el más bajo, 25,000 pesos mensuales. Muchachos recién egresados de la UTM y de la UPI. Una señorita de la UTM habla 4 idiomas. UTM, 27 años, 50,000 pesos mensuales de sueldo. Esos son los salarios que ya se están teniendo en Yucatán por esos promedios. Y es cuando hablábamos, había que empezar con algo, que son esas maquiladoras que hablamos de la época de Don Víctor y de Dulce. Pero ahorita tenemos empresas como PRE de Alemania, que desarrolla software y hardware para Tesla. Tenemos a esta ABB, que es sueca, para los autos y camiones eléctricos de Volvo. Y ya están acá. Y ya están empleando a los yucatecos, pagando los salarios que antes no había manera que se pagaran en Yucatán. En consecuencia, por supuesto, se incrementa todo. La capacidad de compra. Pregúntenle a sus amigos, empresarios, cómo les ha ido, cuánto han crecido. Y se van a sorprender de la respuesta de ellos. ¿Por qué? Porque al haber ya más de 60,000 nuevos empleos, que está entrando ese dinero de fuera y se inyecta a la economía de Yucatán, hace crecer los municipios. Entonces, ese es el plan que funciona. Entonces, ¿abatimos pobreza laboral? Sí. Ahora, los que no trabajan están en pobreza extrema.
Y yo sí estoy de acuerdo en ayudar a esa gente. O sea, sí hay que hacer una política social, sí hay que ayudarlos, pero hay que dar el segundo paso. Hay que subirlos y que consigan un empleo y que vuelen por sí solos. Por dignidad humana. Por dignidad y también para pensar en su futuro. Una pensión, medicinas, eso solo te lo da un trabajo formal. Si muchos se van con el espejismo, oye, estoy en informal, estoy ganando mucho, no pago impuestos, eres muy abusado, ¿no? Pero al final cuando estés viejo y te enfermes, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Entonces, esa es la política pública que se estableció en este gobierno y que afortunadamente está dando resultados. Pues le agradezco mucho a Ernesto Herrera que nos haya acompañado el día de hoy. Manuel Triay. Don Rodrigo, gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias a todos, muy amables.